en 1976 es un gimnasta artístico español que fue bicampeón del mundo en barra fija. La barra fija es una barra de la que se cuelgan los gimnastas y hacen como piruetas y cosas así. Comenzó a practicar gimnasia a los 6 años de edad. Con 12 años consiguió ser el campeón de gimnasia en España, en la categoría Levín. Con 15 años empezó a competir en el circuito internacional. En 1994 se proclamó por primera vez campeón de España senior. La primera vez que destacó en una competición internacional fue en el Campeonato Europeo Junior de Praga de 1994. Compite por primera vez como profesional en la Copa de Europa celebrada en Roma, en el Mundial de San Juan, Puerto Rico. Carballo demostró su profesión con una medalla de oro en la modalidad de barra fija, con un ejercicio en el que había invenciones que hizo el propio Jesús. Sufrió una fractura doble de cúbito y radio que lo alejó de la gimnasia durante una temporada. Consiguió recuperarse y obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo de Bari. En 1998 se operó de ambas rodillas y el año siguiente volvió a ser el campeón del mundo en barra fija en los campeonatos del mundo de Tianjin de China y quedó sexto en la prueba de anillas. Ahora es presidente de la Real Federación de Gimnasia Española. Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es un exfutbolista brasileño. Es considerado por muchos jugadores y exjugadores, por diversos organismos deportivos, por periodistas y la gran prensa en general y por parte de los admiradores del fútbol, el mejor jugador de la historia de este deporte. Fue elegido el mejor jugador del siglo en una votación hecha por los ganadores del Balón de Oro. Nació el 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais y empezó a jugar en 1956 en el Santos Fútbol Club. Este era Pelé de niño. Sus apodos son Pelé, el rey del fútbol y la perla negra. Ganó 3 mundiales, uno en 1958, otro en 1962 y otro en 1970. Su firma es la siguiente. Fin. Los tiburones son un grupo de 400 especies en todo el mundo. Al ser tantas, solo voy a detallar 3: el tiburón tigre, el tiburón blanco y el tiburón megalodón. El tiburón tigre vive en todos los océanos del mundo. Es capaz de llegar a medir 6 metros de longitud y se alimenta de peces, rayas, etc. El tiburón blanco. Su nombre científico es Carcharodon carcharias. Se alimenta de peces, rayas, leones marinos, tiburones, etc. Mide de 4 a 6 metros y vive en aguas frías y tropicales de todo el mundo. El tiburón megalodón. Su nombre científico es Carcharodon megalodon. Se cree que todavía está extinguido, pero no. Se han encontrado pruebas como vídeos e imágenes de que sigue vivo.
Vive en Australia Occidental, principalmente en la isla Rottnest. También existen pequeños grupos en Bushland. La alimentación del cuoca consiste en hojas y hierbas, que es herbívoro. Un hecho asombroso es que el cuoca recicla una cantidad pequeña de sus residuos de cuerpos. Fin. Un juego muy típico es el pilla-pilla, que consiste en pillar a alguien y ese alguien tiene que pillar. Las cartas. Es un juego muy típico aquí en Asturias que se suele jugar con baraja española. Los juegos típicos son el tute, el chinchón y la escoba. Otro juego es la copa, que consiste en sujetar una cuerda y saltar la cuerda el número de veces posibles. Otro que suele venir en las revistas es el crucigrama, que consiste en encajar las palabras en los huecos. Otro que es el fútbol, que consiste en dar patadas y meter el mayor número de goles en el menor tiempo posible. Fin. El león. El león es el felino, es el más pesado de los felinos. La comida de los leones. Los leones son carnívoros, pero principalmente se alimentan de animales de mamíferos herbívoros, como las gacelas, los ñúes, las cebras. La sabana. Los leones viven en Asia y África, en llanuras amplias llamadas sabana. La manada. Los leones viven en grupos que se llaman manada. Se componen principalmente de entre 1 y 3 machos y hasta 30 hembras con sus correspondientes cachorros. La caza. Las que cazan son las hembras, primero vigilando y luego corriendo hasta atrapar a su presa. Fin. El hámster. ¿A qué familia pertenecen? Los hámsters son roedores mamíferos. Pertenecen a la familia de los múlidos. ¿Cuántas especies hay? Hay 18 especies distintas. ¿Cuáles son sus características? Cuando son adultos, miden entre de 17 a 18 centímetros. Las hembras son más grandes. En el peso, las hembras pesan entre 150 y 180 gramos. Los machos pesan entre 120 y 170 gramos. El cuerpo del hámster está cubierto de un pelaje túpido y suave, generalmente más oscuro en la zona de la espalda y más claro en el vientre. Los hámsters se caracterizan por tener 2 fuertes incisivos en cada mandíbula. Los dientes no tienen raíz y su crecimiento es continuo toda la vida. Los hámsters no tienen buena vista. A más de 1 metro solo distinguen sombras. Sin embargo, sí tienen el oído muy desarrollado, pero su mejor sentido es el olfato. Se reconocen por el olor. Los hámsters son animales nocturnos y viven entre 2 y 3 años. ¿De dónde son originarios? Son originarios de Asia. El hámster como mascota. El hámster en la naturaleza vive en galerías subterráneas. Como mascota vive en jaulas. El hámster es una mascota silenciosa que no necesita cuidados especiales. No es un animal agresivo. Es obligatorio meter juguetes en su jaula para que se entretenga. También puede corretear y jugar por la casa en una bola
transparente. Fin. El canguro vive en Australia y es un marsupial. Los canguros tienen la barriga en forma de bolsa y ahí, en su bolsa, es donde llevan a sus crías. El mismo tipo de canguro puede ser llamado de diferentes maneras. Por ejemplo, el canguro Macropus parma también puede ser llamado el Ulabi parma. Este es el canguro Macropus parma o el Ulabi parma. Existen muchos tipos de canguros. Estos son algunos ejemplos. El canguro rojo. Estos canguros viven en el centro árido y semiárido de Australia. Un macho adulto puede medir 1,5 metros y pesar 85 kilogramos. Canguro gris. Estos canguros son menos conocidos que el canguro rojo. Viven en el área oriental fértil de Australia. Los canguros tienen... ese es el rojo. Los canguros tienen grandes patas traseras, grandes pies aptos para saltar, una cola larga para mantener el equilibrio y una pequeña cabeza. Pueden llegar a vivir 18 años aproximadamente. Todos los canguros son nocturnos. Se alimentan por las tardes y noches frías, generalmente en grupos. Fin. Los pingüinos se alimentan de pescado. Son llamados los pájaros bobos por su forma de andar y por no saber volar. Las habilidades características de los pingüinos se adivinan bajo el agua, pero gracias a sus plumas pueden resistir el frío de su hábitat, el Polo Sur. Los pingüinos cuidan sus crías y sus huevos como si fueran un verdadero tesoro. Ya que su capacidad de moverse es pésima, usan un sistema muy especial para moverse más rápido. Es llamado el tobogán, que consiste en deslizarse con sus barrigas por la nieve o el hielo. Los depredadores naturales de los pingüinos son los leones marinos y las morsas. Los pingüinos son una especie de ave valiente, ya que aunque un depredador los amenace, siguen sin tenerle miedo. Fin. Jirafas. Las jirafas tienen cuernos llamados ossicons. Las hembras dan a luz de pie porque miden tanto que les cuesta echarse. Las hembras, tanto como los machos, tienen esos cuernos porque tienen calcio que se le acumula en el cráneo, pudiéndose confundir con un tercer cuerno. Las crías, nada más nacer, ya pueden llegar a medir aproximadamente 2 kilos. A los 10 minutos las crías ya pueden andar. Los cuellos de los adultos machos miden 12 metros aproximadamente y las hembras su lengua mide 2 metros. Las hembras pueden llegar a correr más de 12 kilómetros sin cansarse. Fin. El león marino, hecho por Andrés Rodríguez Pepe. El león marino pertenece a la familia de las focas y morsas, que forman un grupo de mamíferos marinos conocidos como pinnipédos. Son parte de la familia Otaride y la subfamilia Otarinae. Vive en las costas del Pacífico Norte, islas australianas, Sudamérica, Nueva Zelanda, costas de Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea e islas Galápagos.
Los leones marinos comparten características con las focas. Y ellos poseen oídos externos. Su piel es gruesa, pelaje corto y voluminoso. Los machos son más grandes que las hembras. Los machos son más grandes que las hembras, hasta 5 veces más. Miden como de 1,8 metros a 3,0 metros de longitud y pesan de 100 kilogramos a 1000 kilogramos de peso. Sus aletas traseras les ayudan a moverse con habilidad. Se alimentan en aguas frías, son carnívoros, se alimentan de pescado y su presa favorita, que son los pingüinos, y son muy agresivos. Fin. La historia de los videojuegos, desde el principio a fin. Los videojuegos empezaron en 1940, después de la Segunda Guerra Mundial. Al principio era para el ordenador de ajedrez. Unos años después se creó la primera consola, que es esta, y es la Magnavox Odyssey. Después de unos años se creó otra consola llamada Pong, pero esta no era de hogar. Era esta. Después de unos años, el creador de Pong, Atari, creó su nueva consola doméstica llamada Atari 2600, o para abreviar Atari VCS. Unos años más tarde, el mercado de las consolas estaba ya perfectamente definido. Después de unos años se creó el famoso juego Pac-Man y otros juegos en 8 bits, que es como esto, en 3D y en 2D. En 1985, unos japoneses hicieron otra consola llamada Sega Master System. Y después, la famosa Nintendo, con el juego Super Mario Bros. Unos años más tarde, otros japoneses volvieron a crear una consola doméstica llamada Sega Master Drive, con el juego Sonic. Uy, perdón, este era la Nintendo. Después, en los 90, apareció la Game Boy. Perdón, es que... y unos años, 4 años más tarde, se creó la primera consola PlayStation, la PlayStation 1. Después de unos años, se hizo la Nintendo 64, que era esta. En el 2000 se creó la PlayStation 2. Y hoy en día, algunas de estas consolas de última generación son, por ejemplo, la Xbox 360, la Nintendo DS y la PlayStation 3. Fin. Las moscas pueden llegar a ver aproximadamente 10 o 12 dimensiones. Las moscas producen muchas más enfermedades que las ratas, porque van a los excrementos principalmente de pelo. Las moscas pueden llegar a ser muy molestas. ¡Ay, maldita mosca, fuera! Fin. Vale, el tucán es un ave tropical de estatura media.
Sus plumas y su pico son multicolores. Lo más característico que tiene es su enorme pico que tiene sierras delgadas a su alrededor. Es muy ligero porque está hecho de queratina. Se alimenta generalmente de insectos y fruta, pero si lo encuentra también se come huevos de otras especies y aves recién nacidas. Son aves no migratorias y viven en los árboles y viven en bandadas. Einstein. Su nombre completo, Albert Einstein, que nació en 1879 y murió en 1955. Es un físico alemán de origen judío. Y cuando murió, le extrayeron el cerebro porque pensaban que podían estudiarlo. Cuando era joven, publicó su teoría de la relatividad, con su ecuación de E igual a mc al cuadrado. Él obtuvo el Premio Nobel de Física y fue considerado como el padre de la bomba atómica, aunque no la creó, no pensó que la iban a usar para las guerras. 3, 2, 1, empezamos. Chicago. Deportes de Chicago son los siguientes: el baloncesto, el fútbol, el frisbee, el voleibol, las cartas, comecocos, el baile, el béisbol. ¿Cuántas personas hay? Estas son las personas que hay. Hay 2.285.000 millones de personas en Chicago. ¿Quién es el presidente de Chicago? Es el siguiente. Es Rahm Emanuel, que tiene 56 años. Nació el 29 de noviembre de 1959. ¿Cuál es el castillo más grande? Es el siguiente. Este es el castillo más grande que mide 7.300 metros y así es por dentro. Hay otros nombres de Chicago. Estos son Chicago, también conocida como la ciudad de viento o la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Fin. Hecho por Gabriela Guillén Morales. Gracias por su atención. Enrique Castro González, también conocido como Kini, nació el 23 de septiembre de 1949 en Oviedo, pero su infancia la pasó en Avilés, este es Kini, en Llaranes, donde jugó en el Bosco en Sidesa. Conocido como el Brujo, es un exfutbolista español que jugaba como delantero. Desarrolló su carrera profesional entre el Real Sporting de Gijón, donde jugó un total de 15 temporadas, y el Fútbol Club Barcelona, donde jugó entre 1980 y 1989. Consiguió el trofeo Pichichi, entregado por el diario deportivo Marca, al máximo goleador de Liga. En 7 ocasiones, 5 en primera división, 3 de ellas con el Sporting de Gijón, y 2 de ellas con el Barcelona, además de otras 2 veces en segunda división con el Sporting. Gracias a esto, Kini tiene un restaurante, no lo hizo él, ni lo tiene él, pero está hecho gracias a Kini y está debajo del Molinón en Gijón. Ocupa la 8ª posición en la clasificación de goleadores históricos de la primera división y es el jugador del Sporting que más tantos ha logrado en la categoría con 165. El águila. Este es el ojo del águila, que pueden ser verdes o amarillos. Las garras del águila. El águila mata con sus garras.
aplasta a la presa, cuando está muerta se la come. El pico del águila. Puede mover ambas mandíbulas y tener un hueco sin ningún problema. Aquí veis a un águila pescando. Como dije antes, mata con las garras, no con el pico. Aquí veis un águila volando. Cuando se lanza en picado puede alcanzar los 128 km por hora. Y si se pone normal, alcanza los 48 km por hora. Cuando despliega sus alas, puede medir hasta 2,30 metros. Fin. Perros. Los perros son animales domésticos o salvajes. Los perros que viven con nosotros son domésticos. Los perros son muy cariñosos, por eso son el mejor amigo del hombre. Hay muchas razas de perros. Schnauzer, Boxer, Chihuahua, otro Boxer, otros tipos de razas y el perro más alto del mundo. Mi raza favorita es el Boxer porque son muy juguetones, cariñosos, alegres, valientes e inteligentes. Los perros Boxers viven entre 10 y 12 años.